Seguimos avanzando aquí en el mundo ahora para traerles todas las noticias internacionales. Yo soy Rodrigo Sedano, acompáñenme ya con los titulares. El denominado zar de la frontera de Donald Trump, Tom Homan, anunció el fin de la operación antimigración en Minnesota. La reducción de agentes ya está en marcha tras una operación que consideran un éxito pese a las denuncias de abuso de la fuerza y persecución a migrantes. En Argentina, el Senado aprobó en la madrugada el proyecto de reforma laboral de Javier Milei, que lo considera un punto de inflexión en la historia laboral del país. Agentes sociales han protestado fuertemente contra esta ley, que supone un importante receso en derechos laborales. Tenemos reporte. Y comenzó el conteo de votos luego del cierre de urnas en Bangladesh. Más de 128 millones de personas ya escogieron entre más de 2.000 candidatos al Parlamento. Bangladesh busca estabilidad después del levantamiento en 2024 que derrocó a la primera ministra Sheikh Hasina. Bueno, en directo hoy nos vamos hasta Caracas para ampliarles sobre la sesión que este jueves lleva a cabo la Asamblea Nacional. Allí se discutirá la futura ley de amnistía que, recordemos, anunció la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Al tiempo hay también marchas chavistas de apoyo a esa ley y opositoras para presionar por la salida de todos los presos. Será en minutos. Primero vamos con el informativo. Pues abrimos el informativo en Estados Unidos, porque este jueves el denominado como zar de la frontera de Donald Trump, Tom Homan, anunció el fin de las redadas del ICE en Minnesota. Homan aseguró que Donald Trump había aprobado ya la propuesta y que ya se está llevando a cabo la retirada paulatina de los agentes. Para el gobierno se trata de una operación exitosa, pese a que agentes del ICE han matado a 2 personas en la ciudad en medio de acusaciones de abuso de la fuerza y persecución a migrantes. Con el éxito que hemos obtenido en la detención de amenazas a la seguridad pública y otras prioridades desde que comenzó esta operación de aumento de fuego, así como los niveles sin precedentes de coordinación entre funcionarios estatales y fuerzas del orden locales, he propuesto y el presidente Trump ha estado de acuerdo en que esta operación de aumento concluya. Esta semana ya se ha producido una reducción significativa y continuará la próxima semana. Fijamos la mirada ahora en Cuba, hasta donde han llegado este jueves 2 buques de la Armada Mexicana con 800 toneladas de ayuda humanitaria. Una entrega en medio de las fuertes presiones de Estados Unidos para que los socios históricos de Cuba dejen de tener relaciones con la isla, especialmente en lo que concierne a la entrega de petróleo. Chile ha informado que prepara también un fondo especial de ayuda para Cuba. Y vamos a Argentina, en donde esta madrugada el Senado ha aprobado el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier Milei, que recorta varios derechos a los trabajadores, una medida que el Ejecutivo, sin embargo, defiende como un punto de inflexión en la historia laboral de Argentina. Falta aún la aprobación de la Cámara de Diputados. Anteriormente, nuestro corresponsal Natalio Cosoy nos ampliaba al respecto. Fueron 42 votos a favor y 30 en contra. Después de, primero, más de 14 horas de una primera parte para la aprobación en general y unas horas más que totalizaron casi 17 horas de sesión para aprobar esta norma en una primera instancia. Como decíamos, para el trámite legislativo todavía resta que pase por el Senado, por la Cámara de Diputados. Acaba de ser aprobada por el Senado y así se estaría totalmente aprobada y después tendría que reglamentarse por parte del Ejecutivo. Ahora, la clave, como bien decías, es que quienes critican esta reforma laboral dice que atenta fundamentalmente contra derechos de los trabajadores. El gobierno lo que dice es que va a permitir que aumente la cantidad de gente que está dentro del empleo y sobre todo del empleo formal, que caiga la desocupación, que aumente la ocupación. La realidad es que en Argentina hace muchísimos años que no aumenta la ocupación en el sector formal. Quienes critican al gobierno o están en otra posición dicen que eso tiene que ver con la falta de crecimiento de la economía. El gobierno argumenta que estas reformas van a ayudar. Entre las reformas voy a mencionar algunas pequeñas cosas porque la verdad que es larga la reforma laboral. Cambian cómo se negocia y se calculan las vacaciones. Hasta ahora tenían que ser más días corridos, ahora se va a poder fraccionar hasta por 7 días. Limita mucho el alcance de los juicios laborales. Esto era algo
clave que pedían los sectores empresarios, fundamentalmente, que hablan constantemente de algo que llaman industria del juicio en Argentina. También se modifica cómo se calculan las indemnizaciones por despido, van a ser menores de lo que eran hasta ahora. Se crea un fondo de asistencia laboral al que contribuyen las empresas para pagar justamente estas indemnizaciones. El sueldo se va a poder pagar en dinero, pero también en especies, por ejemplo, no necesariamente todo en dinero. La jornada laboral se puede estirar hasta las 12 horas diarias. Además, va a haber un banco de horas, es decir, hay muchas modificaciones que cambian las condiciones para los trabajadores en Argentina. Vamos ahora hasta Bangladesh, donde comenzó el conteo de votos tras una jornada calificada de histórica por los principales líderes políticos del país. Se trata de las primeras elecciones tras 15 años de gobierno autoritario de la ex primera ministra Sheikh Hasina, quien huyó a India antes de ser condenada a muerte por la mortal represión de las protestas en 2024. Se prevé que los resultados se conozcan este viernes. En Dhaka ya cerraron los puntos de votación después de acoger largas filas de espera. Este jueves, 127 millones de personas habían sido llamadas a las urnas en Bangladesh, que ha celebrado las primeras elecciones tras 15 años de comicios fraudulentos con la autoritaria Sheikh Hasina en el poder. Después de todo este tiempo, al fin votamos libremente. Es nuestro derecho como ciudadanos. No quiero nada en particular, solo paz. Queremos tener buena salud y vivir bien. Victoria para Bangladesh. Los bangladesíes acudieron a votar un año y medio después de la fuga de Sheikh Hasina hacia la India. A mediados de 2024, antes de ser derrocada por los manifestantes, la primera ministra ordenó una violenta represión del movimiento estudiantil que causó la muerte de 1.400 personas, según Naciones Unidas. Como consecuencia, la mandataria fue condenada a muerte en ausencia por crímenes contra la humanidad. Desde entonces, su partido está vetado en el país, lo que ha desatado críticas a este proceso electoral por parte de sus partidarios. Las dos formaciones hasta ahora opositoras son las favoritas para las elecciones legislativas. Por un lado, el Partido Nacionalista de Bangladesh, de centro-derecha, y por otro, una coalición cercana a los hermanos musulmanes que propone aplicar una interpretación estricta del Corán en toda la sociedad. Los partidos políticos han firmado una carta de compromiso para aplicar medidas que refuercen la democracia en el país, que ha sido sometida a referendo en esta misma jornada electoral, marcada por un enorme despliegue de la fuerza pública. Los resultados definitivos de la votación se conocerán este viernes. Los ministros de defensa de los países que pertenecen a la OTAN se han reunido hoy en Bruselas con el apoyo a Ucrania como tema central. El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, no ha acudido al encuentro en un extraño movimiento que enciende las alarmas de algunos socios europeos y de Canadá. Sin embargo, el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, dijo que Estados Unidos está ejerciendo total presión sobre Rusia y que tiene fe en que el flujo de armas desde Washington a Kiev va a continuar. Tengo plena confianza en que ese flujo de equipo vital estadounidense a Ucrania continuará. Como dije ayer, aproximadamente el 90% de las necesidades críticas de defensa aérea de Ucrania corresponden a los misiles Patriots, y creo que es el 75% en total, o al revés, el 75% de los sistemas Patriot y el 90% en total. Por lo tanto, esto es de vital importancia para Ucrania. Tengo plena confianza en que continuará fluyendo y que podremos recaudar suficiente dinero para lograrlo. Vamos con los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina. El Comité Olímpico decidió descalificar al atleta ucraniano Vladislav Herasevich de la competencia de skeleton. El ucraniano quiere competir con un casco con imágenes de deportistas de su país que han fallecido en medio de la guerra con Rusia, algo que incumple el reglamento olímpico en lo relativo a manifestaciones políticas. La decisión, sin embargo, ha sido duramente cuestionada por el presidente Zelensky y por la delegación ucraniana. Nos lo cuenta Diego Bazzani. Un casco en el centro de la polémica en los Juegos Olímpicos de Invierno, luego de que el atleta ucraniano de skeleton, Vladislav Herasevich, fuera expulsado de las justas de Milano Cortina como consecuencia de querer utilizar un casco con imágenes de deportistas de su país fallecidos durante la guerra con Rusia. La Comisión Disciplinaria del Comité Olímpico Internacional decidió adoptar un pedido excepcional de la presidenta de la entidad, Christy Coventry, para que el deportista pueda estar presente en los Juegos Olímpicos, aunque sin poder competir en las pruebas oficiales. Una exclusión que fue explicada por Coventry en medio de las lágrimas. Realmente quería verlo correr hoy.
Ha sido una mañana emotiva. Él es un atleta y para mí no le estaba hablando en esa habitación como presidenta, le estaba hablando como atleta. Tenemos estas reglas para tratar de ser justos y también para permitirnos hacer ambas cosas, ¿verdad? Para permitir que los atletas se expresen, pero también para permitir que los atletas estén seguros. Desde Kiev, Volodymyr Zelensky criticó la decisión y pidió al COI que no permita competir a los 13 atletas rusos que están en los Juegos Olímpicos de Invierno bajo banderas neutrales. El deporte no debería ser sinónimo de amnesia y el movimiento olímpico debería ayudar a detener guerras, no hacerle el juego a los agresores. Lamentablemente, la decisión del Comité Internacional de descalificar al corredor ucraniano de skeleton Vladislav Heraskevich indica lo contrario. Ante la decisión, el atleta de skeleton aseveró que su exclusión de la competencia es el precio de la dignidad. Varios deportistas ucranianos han participado en estos Juegos Olímpicos portando brazaletes negros en honor a los caídos en combate. Bueno, cerramos así nuestro informativo. Vamos con uno de nuestros enfocos. Mientras Hollywood atraviesa una crisis sin precedentes y ve cómo sus producciones se reubican, Texas busca aprovechar esta oportunidad gracias a nuevos incentivos fiscales. El Estado atrae a productores y estudios con la ambición de promover contenido alineado con los valores familiares y cristianos. Si bien el objetivo declarado es crear empleos en edición, escenografía y doblaje, algunos parlamentarios apuntan principalmente a construir un contrapeso a Hollywood al que consideran ideológicamente hostil. Nos lo cuentan nuestros reporteros en este reportaje. ¿Qué pasaría si el símbolo más icónico del cine fuera reemplazado de repente por la bandera de Texas y las estrellas del Paseo de la Fama de Hollywood sustituidas por las de Fort Worth cerca de Dallas? Puede parecer algo de ficción, pero dentro de estos edificios una revolución cinematográfica ya está en marcha. Esta es la pantalla LED más grande de Texas. Este escenario realmente fue construido para cine, para series o películas, para producciones que necesiten traer decorados enormes o piezas de utilería gigantes, planos abiertos, porque aquí pueden meter una grúa tecno, que hemos usado muchas veces en rodajes. La pantalla mide 45 metros de largo y 7 metros de alto. Conocida en la industria como The Volume, esta tecnología de vanguardia ya se usa en Hollywood, por ejemplo, en el universo de Star Wars. Construimos un entorno en 3D. Una vez hecho eso, le colocamos un pack a la cámara y ese pack capta reflejos en la vida real entre estas cámaras, lo que le permite saber exactamente dónde está posicionando en 3D. La tecnología permite que el fondo se mueva con la cámara, creando un efecto altamente realista, como en este comercial rodado aquí. Pero para atraer producciones de gran escala, el estudio apuesta también por los nuevos incentivos fiscales de Texas, $1.500 millones durante 10 años. Las producciones no querían arriesgarse con Texas, pero cuando el incentivo fiscal cambió y llamé de nuevo, llamé a Apple TV, a HBO, a todas esas cadenas. Dijeron, ahora Texas está en nuestro radar, y eso es lo más importante que podíamos pedir. El optimismo también se apoya en el creciente atractivo de Fort Worth y en su estética del oeste. Taylor Hardy conoce cada rincón de la ciudad. En la última década ha acompañado casi 1.000 rodajes. Cuando empezamos trabajábamos con muchas producciones publicitarias y películas independientes. Y las cosas realmente comenzaron a cambiar alrededor de 2021, cuando Taylor Sheridan llegó a la ciudad y decidió traer varios proyectos. Empezamos con un programa y este año ya hemos tenido 5 series diferentes de Taylor Sheridan. El actor y creador detrás de la exitosa Yellowstone creció en Texas y decidió filmar aquí sus series derivadas, incluida 1883. Taylor Sheridan realmente puso a Fort Worth en el mapa y mostró a todos que podemos manejar producciones cinematográficas a gran escala. De hecho, tomó este bloque entero de calles, lo cerró completamente durante unas 3 semanas, puso tierra sobre la vía y lo transformó por completo para la filmación. Los nuevos incentivos que entraron en vigor en septiembre buscan promover la imagen del Estado, pero también sus valores conservadores. Ahora hasta el 31% del gasto local de producción puede devolverse como reembolso en efectivo. Así que si eres una producción de contenido religioso o de patrimonio texano, si contratas veteranos, hay varias opciones que ayudan a las producciones a maximizar el dinero que recibirán. Texas no quiere replicar Hollywood. Queremos contar historias auténticamente texanas y hacerlo a nuestra manera.
Hacer las cosas a su manera y con éxito. The Chosen, una serie local sobre la vida de Jesús, superó 1.000 millones de streams en sus primeras 5 temporadas. El productor de la serie asegura que estas historias forman parte del ADN de Texas. En Texas nos gusta decir que no somos exactamente la tierra prometida ni el pueblo elegido de Dios, pero estamos cerca de Israel y los paisajes son bastante similares y todo eso. Así que sí, Texas siempre ha sido una base y seguirá siéndolo. Obviamente tener estos nuevos incentivos ayuda muchísimo. Texas piensa en grande y los estudios de Hollywood están respondiendo. Paramount acaba de inaugurar instalaciones nuevas aquí junto a un socio local. Estos hangares de 40.000 metros cuadrados pueden albergar 4 grandes producciones a la vez. No solo en Fort Worth, la industria ha creado 50.000 empleos en 10 años y las nuevas inversiones prometen aumentar aún más la demanda de mano de obra local. Para atender esa demanda, el Colegio del Condado de Tarrant lanzó programas acelerados de formación. En solo un semestre, los estudiantes aprenden lo básico de maquillaje, construcción de set y manejo de iluminación. Basically, we're going to close the lens down. So what's going to happen? No había suficiente talento local en Texas que supiera hacer estos trabajos para que las producciones tuvieran suficientes texanos en el set y así calificar para incentivos. Así que la industria del cine básicamente dijo, necesitamos educación, necesitamos personas capacitadas. Puedes traer a alguien sin experiencia previa, pero necesitamos formarlo lo más rápido posible para que pueda entrar al set. Para estos estudiantes, los rodajes están ahora al alcance. Emmanuel, por ejemplo, ya ha trabajado como extra en series como Landon y The Chosen. Estar en un set ha sido increíble. Este es mi hogar, así que saber que en los próximos años esto tiene el potencial de ser tan grande como algunos de los grandes centros cinematográficos como Nueva York o California es simplemente emocionante. La primera cohorte formó a unas 30 personas. Otras 100 están previstas para graduarse en los próximos meses. Bueno, pues espero que les haya gustado este reportaje. Nosotros vamos con Directo A. Hoy nos vamos en concreto hasta Caracas. Allí este jueves sesiona la Asamblea Nacional, en donde se espera que se discutan y se voten los puntos de la ley de amnistía que anunció la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, una discusión que fue aplazada este pasado martes. Al tiempo, Delcy Rodríguez aseguró también el miércoles que en algún momento viajará a Washington tras reunirse con el secretario de Energía, Chris Wright. Pero vamos a conectar con nuestra corresponsal en Caracas, Daniela Zambrano. Daniela, sesiona a esta hora la Asamblea Nacional. ¿Qué podemos esperar? No sé si hay que esperar, de hecho, que salga ya esta ley de amnistía o todavía habrá que esperar. Hola, ¿qué tal? Esta sesión prevista para hoy, en principio, tenía como único punto discutir el proyecto de ley de amnistía. Sin embargo, fue modificado a última hora y se agregó un punto primero para la conmemoración del Día de la Juventud. De hecho, pueden ver que todavía no ha iniciado la sesión, no ha entrado la directiva del Parlamento para iniciar. Hay mucha expectativa con respecto a este proyecto de ley, pues durante todo el proceso de consulta pública en el que se le dio la palabra a familiares de presos políticos, también a personas que han sido víctimas de persecución, a decanos de facultades, hubo muchas críticas y muchos cuestionamientos a esta ley. Me permito comentar algunos de ellos. Por ejemplo, se exige que esta ley contemple garantía de reparación de las víctimas y que para ello se reconozca a las víctimas como tales y que hubo y hay persecución política en Venezuela. El proyecto de ley señala, por ejemplo, que el Ministerio de Interior y Justicia, que dirige el ministro Diosdado Cabello, sería el encargado de implementar los mecanismos para el cumplimiento de la normativa. Hay cuestionamientos con respecto a esto, se pide la nulidad. También se cuestiona que son los tribunales y los jueces que llevaron a esas personas a prisión precisamente los encargados de revisar esta ley, esta aplicación de la ley de amnistía. También que quedan excluidos algunos delitos, por ejemplo, el de corrupción, porque hay personas acusadas de corrupción que no cometieron ese delito, entonces quedarían excluidas, así como también el de terrorismo. Hay decenas de personas acusadas
acusadas de terrorismo en Venezuela que no tienen relación con este delito. Entonces, yo creo que va a ser larga esta discusión hoy en la Asamblea Nacional y no creo que hoy mismo pueda ser aprobada esta ley, pese a que desde el gobierno se ha pedido celeridad y pese a que hay presión también de todos los sectores en Venezuela para que se apruebe. Uno de los puntos también que dicen los familiares y también los juristas es que no es necesario aprobar una ley de amnistía para liberar a los presos políticos, que muchos de ellos fueron detenidos solo por una llamada, que con una llamada podrían abrirse las cárceles y que estas personas queden en libertad. Al momento, un poco más de 430 han sido excarcelados, y digo excarcelados porque algunos tienen medida de casa por cárcel, también tienen presentación periódica ante tribunales. No es una libertad plena, tienen prohibición de salida del país, pero según organizaciones como el Foro Penal todavía hay más de 600 detenidos. El gobierno maneja unas cifras distintas, asegura que han liberado a más de 800 personas. Bueno, Daniela, al tiempo hay marchas chavistas a favor de esta ley y opositoras para presionar por la salida de todos los presos, ¿verdad? En el caso de la marcha convocada por el gobierno, ya ellos se están concentrando en distintos puntos del centro de Caracas, inicia en Plaza Venezuela y culmina precisamente aquí en la Asamblea Nacional. Fue convocada bajo el motivo del Día de la Juventud, pero allí también pedirán el retorno de Nicolás Maduro y Cilia Flores, así como también respaldar si se aprueba esta ley de amnistía, porque fue propuesta precisamente por Delcy Rodríguez, aunque desde el Partido Socialista Unido de Venezuela ya se han hecho unos cuestionamientos también. Ha dicho el ministro Interior y Justicia, Diosdado Cabello, que esta ley no abarca a todo el mundo y que tiene sus excepciones. Él mencionaba, por ejemplo, el caso del dirigente opositor Leopoldo López, que se encuentra en el exilio. En el caso de la oposición fue una convocatoria de los jóvenes de distintas universidades del país para protestar, para exigir la liberación de los presos políticos, pero también para exigir libertad, justicia, que Venezuela sea un país de oportunidades para ellos. En el caso de Caracas se concentraron en la Universidad Central de Venezuela, pero también hubo manifestaciones en el interior del país, en Mérida, en Trujillo, en Portuguesa y en varios estados. Llama la atención estas movilizaciones porque hace un año que ya no se veían protestas en Caracas. Recordemos que había mucho miedo precisamente por esas masivas encarcelaciones, más de 2.000 personas detenidas después de las elecciones presidenciales y poco se podía ver una persona con una pancarta en la calle. Ahorita, cada vez que han convocado, cada vez se unen más personas de la sociedad civil y han dicho que han perdido un poco el miedo. Pues Daniela Zambrano, desde la capital de Venezuela, muchas gracias por el reporte. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero enseguida estamos de nuevo con ustedes.